buenos días, nuevamente con ustedes, Fe Viva en su canal Dios y la religión católico, la religión católica. Un saludo muy especial a todos mis suscriptores, espero se encuentren todos muy bien. Eh, si no se han suscrito, háganlo, ya, no esperen hasta el final, pero escuchen el video hasta el final, es muy importante para que siempre se capte toda la idea del mensaje que llevo yo en mis videos, ¿verdad? También es importante que compartan y dedito arriba. Así pues ayudarán. Es un pequeño, un pequeñito y poquito granito de arena que se da para ayudar a la evangelización. Voy a empezar primero que todo con la oración de un hombre enfermo. Para aquellas personas que están delicadas de salud, aquellas personas que de pronto están en los hospitales, que tienen una cirugía muy pronto, que asumen riesgos, cierto grado de gravedad, para aquellas personas que sientan que están enfermas, no solo en su cuerpo, sino también en su alma, ¿verdad? En su espíritu, ¿verdad? Es importante podernos dirigir a Dios en ese caso, ¿verdad? Por eso les voy a leer una cita bíblica que la encuentro en Salmos, muy bonita, escuchen. La oración de un hombre enfermo, capítulo 41. Dichoso el que piensa en el débil y pobre. El Señor lo librará en tiempos malos. El Señor lo protegerá, le dará vida y felicidad en la tierra y no lo abandonará al capricho de sus enemigos. El Señor le dará fuerzas en el lecho del dolor, convertirá su enfermedad en salud. Yo he dicho, Señor, tenme compasión, cúrame, aunque he pecado contra ti, mis enemigos no me desean lo peor. ¿Cuándo morirá y se perderá su recuerdo? Disculpen, lo repito, mis enemigos me desean lo peor. ¿Cuándo morirá y se perderá su recuerdo? Vienen a verme y no son sinceros. Guarden en su memoria todo lo malo y al salir a la calle lo van a saber. Los que me odian se juntan y hablan de mí. Piensan que estoy sufriendo por mi culpa y dicen, su enfermedad es cosa del demonio. Ha caído en cama y no volverá a levantarse. Aún mi mejor amigo en quien yo confiaba, el que comía conmigo, se ha vuelto contra mí. Pero tú, Señor, tenme compasión. Haz que me levante y les dé su merecido. En esto conoceré que te he agradado, en que mi enemigo no cante victoria sobre mí. En cuanto a mí, que he vivido una vida sin tacha, tómame en tus manos, manténme siempre en tu presencia. Bendito sea el Señor Dios Rey de Israel, ahora y siempre. Amén. Muy bien. Eh, el tema de hoy yo creo que es de bastante actualidad, lo que se refiere al proselitismo y la evangelización. Eh, Muchos autores espirituales, y entre ellos San José María, han empleado el término proselitismo como sinónimo de apostolado o evangelización, una labor que se caracteriza, entre otras cosas, por un profundo respeto de la libertad, en contraste con la acepción negativa que este vocablo ha tomado en el siglo XX o después del siglo XX. En el surco de esa tradición, San José María utiliza la palabra proselitismo con el significado de propuesta o invitación con la que los cristianos comparten la llamada de Jesucristo con sus compañeros y amigos y abren entre ellos el horizonte de su amor. Muy bien, entonces, vemos que desde siempre en la iglesia se ha utilizado el término proselitismo. Ahora bien, la palabra prosélito se utilizaba en Grecia en épocas anteriores para designar a un extranjero que llegaba a establecerse en el país, y entre los judíos se llamaba así a un pagano que, tras interesarse por la religión de Israel, acababa adoptando todas sus observancias, incluida la circuncisión. Posteriormente, la palabra proselitismo se utilizó para describir el empeño en convertir a los demás a las propias ideas, incluida la propia creencia religiosa. Hoy en día la palabra se utiliza a menudo con sentido peyorativo para estigmatizar la actitud de quienes ponen en marcha toda una estrategia para convertir al mayor número posible de personas de buena o mala gana a sus creencias. Entonces, eso es lo que hacen normalmente todos los cristianos comprometidos con la nueva evangelización, ¿sí? Normalmente se intenta desarrollar una verdadera estrategia para llegar al mayor número de personas posible. Por ejemplo,
No dudan de ir de puerta en puerta, predicar el evangelio en las calles, los días de mercado, distribuir folletos, ir a las estaciones de metro para invitar a los transeúntes a un acto religioso. O sea, se utilizan todas las técnicas modernas de comunicación para llegar a los que están cerca y a los que están lejos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre proselitismo y evangelización? Escuchen bien, la diferencia esencial proviene del hecho de que la evangelización no pretende en primer lugar persuadir a alguien de la excelencia de una doctrina. Lo que busca es hacerle encontrar a Cristo presente en medio de su iglesia. Esa es la Iglesia Católica. Los que evangelizan intentan ayudar a descubrir algunos aspectos de la buena nueva que Jesús vino a revelar. Además, intentan mostrar por qué creen que Él es verdaderamente su Señor y Salvador. La diferencia de la evangelización que practicamos los católicos es diferente a la evangelización, entre comillas, que practican los protestantes. Lo que hacen los protestantes, eso sí es proselitismo. ¿Por qué? Porque ellos hacen lo que sea con tal que una persona llegue a su iglesia. Diciendo inclusive, tergiversando la palabra de Dios. A ellos no les importa a ellos les importa un comino omitir cosas importantes de la palabra de Dios con el fin de que sus fieles, a los fieles a esa iglesia, no vayan a abandonar la iglesia. Ellos llegan a tal extremo, los protestantes son asunto serio, ellos llegan a tal extremo que por ejemplo, si una persona que está en la iglesia protestante, sea la que sea, y quieren que todos los familiares que viven con esta persona se vuelvan a esa iglesia, si no lo hacen, hacen que esta persona inclusive llegue a distanciarse de su familia, porque no admiten que los que están alrededor de esta persona no lleguen a pertenecer a su propia iglesia, ¿verdad? O sea, siembran la discordia entre la familia. Eso no es un evangelismo sano, ¿cierto? Por eso es lo que se llama proselitismo, porque ellos hacen todo lo que sea, todo lo que esté a su alcance. Los protestantes hacen todo lo que esté a su alcance para que las personas vayan a su iglesia y paguen el diezmo, porque ese es el objetivo principal número uno de los protestantes, ¿verdad? Entonces, otra diferencia importante es que los cristianos católicos estamos convencidos de que solo Dios puede convertir los corazones y que su conducta no debe contradecir el evangelio que proclaman. Ahora bien, resulta que el Papa protestante señaló en el Evangelii Gaudium, afirmó que la iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción, ¿cierto? A ver, ¿cómo es eso? Resulta que una señora, un ejemplo, hace poco, eso fue bien conocido en todas las redes sociales, él mismo salió de su boca que una señora fue muy contenta de decirle que había convertido a 2 personas al catolicismo y él se puso furioso, le dijo que qué conversión y que nada, que que no tenía por qué hacer proselitismo. O sea, ni siquiera se tomó el trabajo de saber si era proselitismo o evangelización, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de la boca de él y en sus pensamientos de este Papa protestante no cabe la palabra evangelización. O sea, de ahí el título de mi video, ni raja ni presta lacha, ¿verdad? Entonces, como ven, si ustedes escuchan al Papa protestante, él hace todo menos el evangelizar. El proselitismo deriva de prosélito, que se designa en la Biblia a quien procediendo de otro pueblo se preparaba para acoger la fe judía. Entonces, la iglesia asumió esta palabra analógicamente. Ya San Justino, por ejemplo, hablaba de hacer prosélitos para referirse a la misión apostólica de los cristianos dirigida a todo el mundo. Ahora, muchos autores espirituales, y entre ellos San José María, han empleado el término proselitismo en ese sentido, como sinónimo de apostolado o evangelización. O sea, entre otras cosas, por un profundo respeto de la libertad, en contraste con la visión negativa que este vocablo ha tomado en los últimos siglos. Ahora bien,
Por ejemplo, una tarde de invierno en San Francisco una tarde de invierno en San Francisco de Sales, de Santo, San Francisco de Sales, fue a predicar a una parroquia de Chablais, al sur del lago de Ginebra. En la congregación, cuando él fue a su sermón, solo había una persona de cierta edad. Entonces San Francisco daba su sermón como si una multitud estuviera allá, como si una multitud le hubiera llenado todo el espacio. Entonces le gustaba decir que una sola alma era lo suficientemente vasto como para sembrar la palabra de Dios. Y luego, al conocer la historia de este sermón pronunciado con entusiasmo ante una sola persona en una iglesia helada, un pastor protestante se convierte. Entonces, es tan cierto que la fecundidad de un apóstol no se puede medir por el número de personas evangelizadas. ¿Sí? Eso es muy cierto. Lo importante es llegar al corazón de las personas, llegar al amor de Dios, a que se conozca a Dios. Y eso es lo que la Iglesia Católica hace. Y eso es lo que el Papa Protestante ha desconocido desde que empezó su mandato, ¿verdad? A él le interesa todo menos evangelizar. ¿Sí? Entonces, para analizar bien esa parte de la evangelización, ¿sí? Les voy a leer la cita bíblica por excelencia respecto a este tema de la evangelización. Vamos a San Marcos, capítulo 16, versículo 14. Repito, San Marcos, capítulo 16, versículo 14. Más se llama el encargo de Jesús a sus discípulos. Escuchen bien, el encargo de Jesús a sus discípulos. Más tarde Jesús se apareció a los 11 discípulos, mientras ellos estaban sentados a la mesa. Los reprendió por su falta de fe y su terquedad, ya que no creyeron a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena nueva. El que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. Escuchen bien esa afirmación de Jesús. Él no solo se limitó a decir, vayan por todo el mundo, prediquen la buena noticia, no. El asunto no quedó ahí. Si hubiera quedado solo ahí, pues bueno, no sería tan importante ese mandato, ¿verdad? Pero en realidad la importancia de este mandato viene en esa otra partecita, donde dice, el que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no lo crea será condenado. Entonces imagínense la responsabilidad de los discípulos, la responsabilidad de los que creemos en Dios, de los que creemos en Jesús, que el mandato de Jesús es tan importante que si no llega a los corazones, al conocimiento de las personas, miles, millones de personas perderán su alma. Y eso es lo que Dios no quiere, eso es lo que Jesús no quiso cuando ordenó evangelizar. Y eso es una orden. Él no dijo, no, si quieren vayan y esparzan mi palabra. Eso pues lo dejó a selección, ¿verdad? No, él dijo, vayan, compartan la buena nueva. Y para dar más firmeza a lo que dijo, quien crea se salvará. Y quien no lo crea, pues se perderá. Mire todas las almas que están perdiendo por culpa del Papa Protestante, porque él dice que él nunca, y él lo confirma, él no quiere evangelizar, ¿verdad? Y pues un ejemplo también claro de esa, ahora, si vamos a la frase que le dije, una frase que dijo el Papa Protestante, que ya se los dije, la señalada en Evangelio Gaudium, que afirmó que la iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. ¿A qué se referirá cuando dice esa atracción? A ver, una persona ve que yo voy todos los días a la iglesia, una persona ve que de pronto yo me paso con la Biblia bajo el brazo todos los días, vaya donde vaya, como hacen los protestantes, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacen los demás? Oh, este señor chévere, va a la iglesia todos los días, pues yo voy a ir a la iglesia todos los días. Pero esa persona no tiene ni idea a qué va a la iglesia. Esa persona no tiene ni idea para qué es ese librito que está debajo del brazo, ¿verdad? Simplemente ve que la persona lo hace, simplemente vio que hizo una obra de caridad, no, ese es un santo, porque hizo una obra de caridad, ¿verdad?
pero eso no es el mandato de Jesús. El mandato de Jesús no es simplemente demuestren las cosas, es aprendan a querer, a amar a Dios por medio de su palabra, y para que la gente comprenda que el amor llega a Jesús y a Dios por medio de su palabra, toca que anunciarla, así de sencillo, anunciarla. Ahí no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Pero imagínense que referente a este caso, precisamente escuché una noticia reciente, acabó de salir, ¿cierto? Se las voy a leer textualmente tal como pasó para que ustedes vean que pues estamos fallando. Papa protestante está fallando mucho respecto a la salvación de las almas. Todos los seguidores de él, todos los cardenales, obispos y sacerdotes que son fieles a él están fallando en la evangelización. Ellos están es con el mundo. Ellos no quieren que se llegue a Dios por medio de su palabra, ¿verdad? Entonces, resulta que acabo de pasar, Américo Aguiar es uno de los 21 nuevos cargos cardenalicios anunciados por el Papa protestante. O sea, ustedes no sé si ya sabrán, él acabó de nombrar 21 cargos para cardenales. Imagínense, está que respalda toda su trabajo para poder, cuando él salga de ejercer, termine de ejercer su mandato, poder tener quienes continúen con su ideología, ¿verdad? Entonces, Américo Aguiar es uno de esos cardenales anunciados por el Papa Francisco, obispo auxiliar de Lisboa y organizador de la inminente Jornada Mundial de la Juventud. ¿Quién dijo? Se lo voy a leer bien claro. Entrevistado por la televisión portuguesa sobre la Jornada Mundial de la Salud que tendrá lugar en Lisboa y de la que es organizador, el obispo auxiliar Américo Aguiar, nominado para el cardenalado en la última remesa anunciada por el Papa protestante, entre paréntesis, con lo que la capital portuguesa contará con 2 cardenales, cierro paréntesis, desconcertó a no pocos fieles al reconocer que, abro comillas, nosotros no queremos convertir a los jóvenes a Cristo, cierro comillas, frase que en principio parece entrar en contradicción con el mandato de Jesús, ¿verdad? Hablando del evento en el que previsiblemente participará el Papa, eso es un hecho que él va a participar, Aguiar dijo que las jornadas son una ocasión para que los jóvenes, abro comillas, vengan a Portugal, conozcan a otros jóvenes de África, Asia, América, ricos y pobres de Occidente, católicos, no católicos, con religión, sin religión, con fe, sin fe. Esa diversidad, siguió diciendo Aguiar, es una riqueza, cierro comillas. Imagínense esa barbaridad que ha dicho este cardenal, pero eso, así son todos los seguidores de Papa protestante. Esa ideología, o sea, ellos con la organización, con el encuentro de jóvenes, ellos no van a evangelizar. Ellos lo que van a hacer es relaciones públicas. Relaciones públicas, ¿para qué evangelizar a la juventud, verdad? Ellos no necesitan evangelizar. Como alguna vez recién recuerdo que en el comienzo del mandato de este Papa protestante hubo precisamente un encuentro de jóvenes y eso fue un desorden, la cosa más bárbara, acompañado por los sacerdotes, tomaban, fumaban, bailaban, hacían de todo, menos en realidad a lo que deberían de ir, evangelizar. Y resulta que esto demuestra una vez más que ese encuentro de la juventud va a ser diabólico, así de sencillo. Entonces, pues si tú tienes hijos jóvenes que de pronto quieren saber de verdad lo que es la palabra de Dios, fíjate bien a qué iglesia van, fíjate bien bajo la supervisión de cuál sacerdote están, la ideología de estos sacerdotes, porque si no, tú vas a ser partícipe de la perdición del alma de tu hijo, ¿verdad? Entonces, es terrible. El Papa protestante no quiere que se evangelice, así de sencillo. ¿Para qué? ¿No? Y eso no me lo estoy inventando yo, eso sale por cada vez que él abre la boca, eso es lo que él manifiesta prácticamente, ¿verdad? ¿Qué cuento de proselitismo? Nada de proselitismo, pero como dicen, ni raja ni presta el hacha, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si tú no estás enterado de estas noticias, pues ahí poquito a poco en mis videos pues voy diciendo algo de lo que últimamente ha pasado, ¿verdad? Lo que yo creo que es importante para que te despiertes,
para que sepas cuál es tu función como católica, ¿verdad? ¿Cuál es tu deber como católica o católico? Muy bien. Entonces, esperen mi próximo video. Les deseo un feliz día, una feliz tarde o una feliz noche. Y que Dios les bendiga.